Muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un privilegio, es un placer el poder estar aquí, el poder buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Que le busquemos mientras pueda ser hallado. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque Dios ha dispuesto en su corazón y Dios ha puesto para que es sentir para estar aquí, y me da mucho gusto el verles a ustedes y aún pedirle a Dios por aquellos que no están, para que con prontitud puedan estar con nosotros. Vamos a estar, ya estamos por finalizar la serie, el libro de los jueces. Estamos en el capítulo, vamos a estudiar el capítulo 20 y vamos a terminar en el capítulo 21. De verdad se fue rápido la serie. Yo espero que hayamos aprendido algo, y si alguna vez no veis algún capítulo, alguna predicación, la puedes ver por YouTube, la puedes ver por Facebook y puedes darte cuenta de la hermosa enseñanza que hay en este libro. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 20, es largo, es extenso, vamos a tratarlo de hacer más pequeño. Les pido que apaguen sus celulares, que no estén tomando refresco, comiendo, que lo hagamos todo lo hagamos de una manera donde podamos honrar a nuestro Dios. Y entonces vamos a ver, hermanos, las consecuencias de la decadencia moral de este pueblo que estuvimos viendo la semana pasada. Vimos que hubo un acto terrible, escalofriante, decía el expositor Horacio Díaz, que era un acto escalofriante, una historia escalofriante, decía él así. Y yo creo que sí, porque en nuestras vidas a veces se presentan cosas donde debemos de tomar decisiones, y siempre cuando tomamos una decisión, cada uno de nosotros, sea buena o sea mala, siempre va a tener consecuencias para bien o para mal. Y así le pasó al pueblo de Israel. En el Jueces 20 que vamos a estar leyendo, va a narrar la guerra entre la tribu de Benjamín y las tribus de Israel, y nos ofrece varias lecciones aquí. Vamos a estar checando y aprendiendo cómo nos ofrece varias lecciones sobre la importancia de la justicia, la importancia de la verdad y el arrepentimiento y la respuesta a las dificultades. En resumen, hermanos, les quiero decirle que la historia de Jueces nos enseña a priorizar en la verdad y en la unidad. En este capítulo así es. En el capítulo anterior vimos cómo estaba la moral de la nación. Vimos cómo estaba la moral de una familia o de las familias, de los individuos que llegaron a una casa y querían que sacaran al varón que estaba ahí de paso, y terminaron por abusar de la concubina, la cual vimos la historia, que fue una historia escalofriante, así se llamaba el título. Y vamos a verla ahora. El título de esta predicación es La horrible consecuencia de la inmoralidad. El capítulo 20. ¿Qué pasó después de esa escalofriante historia? De verdad que decía el expositor, no quisiera ni tocar estos temas, no quisiera ni compartir esto, pero la Biblia fue escrita, y fue escrita para nuestra enseñanza, y fue escrita para nuestro bien, y tenemos que aprender de ella, sea cual fuera las situaciones que nos presentan ahí. Y vamos entonces a leer el Jueces capítulo 20, estaremos leyéndolo y estaremos poniendo, pero antes vamos a orar para que el Señor nos dé discernimiento. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde. Te agradecemos, Señor, primeramente el que tú nos hayas permitido abrir nuestros ojos, levantarnos y tener un día más de vida, un día más para presentar la batalla en el diario vivir, donde tú vas al frente, Señor. Tú marcas directrices, tú nos dices por dónde vamos. Gracias te doy, gracias por este día, gracias porque nos permites aquí congregarnos para exaltarte, bendecir tu nombre, porque eres santo, eres digno, eres soberano, eres fiel, eres bueno, Señor. Gracias. En esta tarde vamos a estudiar el libro de los Jueces. Te pido y ruego tú nos des dirección, me des dirección, que quites todo pensamiento que venga del hombre, de mi corazón, de mi mente, y que podamos exponer tu palabra conforme la inspiró el Espíritu Santo, y podamos nosotros, Señor, ser fieles a ella, pero sobre todo empezarla a aplicar a nuestras vidas. Pongo en tus manos, Señor, esta predicación y todo lo que aquí hacemos, Señor, para que tú nos dirijas, tú vayas al frente, porque queremos glorificarte a ti, Señor, en obediencia. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Jueces capítulo 20.
Wow, capítulo 20, ya vamos en el 20, ¿sí? Y dice así el versículo 1 y 2. Dice así: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galad, a Jehová en Mizpa. Versículo 2: y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 a pie que sacaban espada. O sea, 400,000 hombres de guerra, 400,000 hombres preparados. El acontecimiento del capítulo 19, de esa historia escalofriante que se compartió la semana pasada, ha reunido a toda esta gente, a 400,000 personas, hombres de batalla. ¿Para qué? Porque va a haber una acción a lo que pasó en ese capítulo, en ese crimen que no podía quedar oculto, no se podía callar, se tenía que hacer algo. Se tenía que hacer algo. Ese crimen como que despierta a la nación de Israel. Esa nación que estaba dormida en la inmoralidad, porque también el pueblo de Israel era un pueblo inmoral. Hermano, el dolor debe de dejar de ser noticia que nos asombre y nos debe a nosotros a colocar de manera que en lugar que sea noticia que nos asombre, que sea algo para que nosotros hagamos algo por lo que está pasando. Oímos noticias, pero no hacemos nada de lo que está pasando al respecto. Y eso nos debe de despertar cuando oímos noticias fuertes. He escuchado que hay guerras ahorita fuertes y que pueden provocar y desatar un desastre. Y me decían, ¿cómo ves? Y estoy temeroso. Y yo les decía, mira, tú no te preocupes por lo que venga o deje de venir. Tú preocúpate por estar bien delante del Señor y Él se ocupará de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Orar por los pueblos, por las naciones. Orar por las naciones, pero también decirle al Señor que Él nos guarde, que Él esté con nosotros, ¿sí? Dice el versículo 3 al 7. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí en la casa por la noche con la idea de matarme. A mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, le envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y aquí que todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Aquí el levita le está resumiendo a ellos lo que aconteció en el capítulo anterior. Él está diciendo, ¿saben qué? Tuve que tomar cartas en el asunto, tuve que hacer esto para que ustedes se dieran cuenta de lo que había pasado. Mataron a mi concubina, la violaron, y ¿saben qué? Quiero que se enteren ustedes de la condición moral en que están viviendo este pueblo de Benjamín, los benjamitas. Pero déjenme decirle que a este varón omitió muchas cosas. Dijo algo que en realidad no fue, sí dijo verdad, pero no fue toda la verdad. Porque si recuerda usted, ellos querían al varón. Ellos querían al varón. Querían tener relaciones sexuales homosexuales con él. Estaban mal. Y dice que el varón, ¿quién fue quien sacó la concubina? El varón la sacó. Pero él les cuenta y él dice, ¿saben qué? Aquí todos vosotros sois hijos de Israel, versículo 7, dar aquí vuestro parecer y consejo de lo que yo lo estoy diciendo. Qué historia tan escalofriante. Nos contaban que partió a la mujer en 12 y las repartió en las tribus de Israel. Cortó a su mujer. O sea, qué historia tan escalofriante. ¿Cuál era la condición moral de ese pueblo? Yo pregunto, ¿cuál es la condición moral de nuestra casa, en nuestra familia? ¿Cuál es la condición moral del esposo, de la esposa, de los hijos? Cuando usted está viendo algo injusto que está ocurriendo dentro de su parámetro, dentro de su entorno, se queda callado
Y dice, veremos qué pasa más adelante, a ver qué sucede. Y le digo una cosa, no, tenemos que despertar, tenemos que pararnos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo, tenemos que verdaderamente hacer algo con lo que está ocurriendo, tomar decisiones sabias y decir alto, esto ya no puede pasar. ¿Cuántas veces no nos enteramos de casos donde hay niñas que son abusadas por los familiares? Y ya pasó un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y no para esto hasta que alguien dice ya basta y denuncia y las cosas cambian. Pero pareciera que nosotros en nuestras casas nos quedamos callados muchas veces y permitimos muchas cosas. Y decimos, no pasa nada, pues es mi esposo, mi esposa. No pasa nada. La mujer sabe que su esposa es un ladrón, un estafador, un mentiroso, un abusador, y ellas siguen calladas. Ellas siguen calladas. Este hombre dijo, independientemente de todo, dijo, yo no lo voy a permitir, y partió en 12 pedazos a su mujer y la envió por todo Israel. Wow, qué tremendo, qué escalofriante, qué situación tan difícil, tan compleja. Dice el versículo 8 al 11. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ellos subiremos por sorteo. ¿Qué dijeron? ¿Saben qué? No se vayan ni uno, ni se retiren ni otro. Nosotros vamos a levantarnos. Dice, tomaremos 10 hombres de cada 100 por las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un hombre. Ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a ir por esos perversos. Vamos a ver qué pasó y vamos a subir y vamos a hacer un sorteo para ver qué pueblo sube primero a pelear con ellos. Si es o a rendirles cuentas, a ver qué quieren o pelear con ellos. Entonces hicieron un sorteo. Yo no sé si lo hayan hecho, de qué manera lo hayan hecho. Normalmente el sumo sacerdote siempre traía unos accesorios, el turín y el urín, para determinar con unas piedras sorteo. Yo no sé si así fue, pero dice que hicieron un sorteo. Pero déjenme decirles algo. El levita, ¿quiénes eran los levitas? Los que enseñaban al pueblo, los que llevaban al pueblo en las cosas de Dios, los que hacían sacrificios. Pero dice, aquí no dice que los que consultaban a Dios. Aquí el levita no ha consultado a Dios, no ha pedido dirección de Dios. Él deja que ellos decidan y que ellos hagan. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lástima que un crimen tan grande o tan voraz, voy a decirlo así, haya unido a una nación. Que esto que pasó haya unido a una nación y no el pueblo se haya unido por la justicia, por el amor, por la paz, sino que esa tragedia los haya unido. Y eso es algo tremendo, porque muchas veces las tragedias, cuando hay tragedias, es cuando une más a las personas. Y aquí lo podemos ver y lo vemos en las cosas sociales también. Yo lo he comentado mucho, cuando un ser querido parte, es cuando está ese dolor, está esa tragedia, es cuando las familias se juntan. Pero ¿por qué esperar a que pase algo? ¿Por qué esperar a que suceda algo para unirnos en paz, en amor, en armonía? Aquí, hasta entonces, el pueblo, este acontecimiento hizo que el pueblo se uniera. Y vemos aquí la importancia de la unidad. El pueblo se une. ¿Y qué pasa en nuestros tiempos? El pueblo de Dios, hablo en general, las iglesias, estamos muy poco unidas, hermanos. Cada quien está trabajando solo, cada quien está trabajando en su armonía, en su percepción, y cada quien, pero debemos unirnos como iglesia, como familia, toda la iglesia de Cristo, no solamente esta iglesia, todas. Aquí vemos a una nación que se une por motivos verdaderamente, de verdad, escalofriantes, pero se une. El objetivo de la nación de Israel también era volver a ser esa nación unida,
bajo la dirección de Dios y bajo la soberanía de Dios. Y nosotros, ¿cómo debemos estar unidos como familia? Bajo la soberanía de Dios y bajo la dirección de Dios. ¿Realmente así estaremos nosotros bajo la soberanía de Dios y dirección de Dios? ¿Realmente es Dios quien gobierna nuestras familias, quien va al frente, aún en estas cosas difíciles? ¿Es Dios o somos nosotros? Tenemos que estar unidos, mis hermanos, como familia, como sociedad, como país. Dice Efesios 4, 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué necesitamos para estar unidos? Estar cimentados en la roca. Jesús es la fuente de nuestra unidad. Tenemos que ir a esa fuente de la unidad. Ellos se unieron y estaban juntos. Dice el versículo 12 y 13. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba para que los matemos y quitemos el más de Israel. Mas los benjamitas no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? Ellos dicen: queremos a los asesinos, queremos a quien hizo esta maldad. No queremos a toda la ciudad, queremos a los hombres que hicieron eso en esa noche, que mataron a la mujer del levita, que abusaron de la concubina. Queremos a esos hombres. ¿Y qué respondió el pueblo de Benjamín? ¿Qué respondió? Dice: mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino al contrario. Mira lo que dice el versículo 14. Sino que los benjamitas se juntaron en las ciudades en Gabat para salir a pelear contra los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No quisieron escuchar. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo? Están defendiendo a unos criminales. ¿Cómo es posible que nosotros nos pongamos a defender a hombres perversos que están dañando a una familia, que dañan la sociedad? Es lo que muchas veces está pasando en nuestro país. ¿Cuántos hombres perversos que han hecho cosas tremendas están libres o están siendo protegidos? ¿O eso no pasará en este país? ¿Por qué? Por la inmoralidad que hay. Porque no se sujetan a Dios. Y no nada más lo digo en el país, también en nuestras familias. ¿Cuántas cosas de estas no pasan? ¿Cuántas de esas no pasan? Ahorita lo vamos a ver adelante. Dice versículo 15 al 17. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, hombres que peleaban, hombres que estaban capacitados, hombres que para eso estaban ahí, sin los que moran en Gabat, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Wow, o sea, estos eran de alta élite, eran los buenos para la batalla. Y fueron contados los varones de Israel, fueron y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 que sacaban espada, todos los hombres de guerra. Se iban a enfrentar 400,000 contra 26,000. Había oportunidad para Benjamín y la respuesta era muy difícil. Muy difícil. ¿Qué vemos aquí? Que Israel quiere hacer justicia. La tribu de Benjamín se resiste a entregar a los criminales. Las otras tribus no quieren guerra, quieren justicia. De hecho, en Deuteronomio nos muestra las leyes de Dios y nos muestra cómo deben de hacer su justicia. Debe haber un juicio, deben haber testigos. Pero ellos, el pueblo de Israel, tomó por su propia mano qué iba a hacer, cómo iba a actuar. Ellos dicen: mira, entréganos a los criminales y ya los vamos a hacer justicia, los vamos a matar y ya, eso es todo. Aún siendo un acto cruel, así era. También nosotros a veces en nuestra sociedad
nosotros también defendemos el mal. Muchas veces nosotros, hermanos, permitimos que el mal se instale en nosotros, en nuestras familias, y tenemos que erradicar nosotros ese mal, tenemos que erradicarlo, pero muchas veces lo permitimos que se erradique ese mal, permitimos el machismo, el alcoholismo, la violencia, el abuso. Dejamos que se instale en nuestros hogares, en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque decimos, es mi esposo, mi esposa, mis hijos. Y permitimos la maldad de sus actos. Cuando un hijo hace maldad contra los padres es permisible porque déjalo, ya cambiará en otra ocasión, ya cambiará después. No podemos permitir, tenemos que erradicar el mal porque si no va a haber consecuencias. Tarde que temprano va a haber consecuencias en nuestras familias, en nuestra sociedad. A veces hay cosas que aunque no son malas, no están bien decididas, porque a veces pensamos que obramos bien sin saber que no estamos. A veces permitimos cosas y pensamos que eso es bueno, pero no, hermano. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 5:20. Dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En muchas partes del mundo permiten la maldad, no la erradican, permiten el aborto, permiten el matrimonio igualitario y no dicen nada, no hacen nada. Sí, lo dejan ahí. Yo decía ahorita, tenemos que hacer algo cuando hay este tipo de noticias, tenemos que hacer algo, este tipo de cosas que tenemos que erradicar del lugar, tenemos que hacer algo. Pero les digo una cosa, no lo hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a la gente al conocimiento de Jesús para que haya temor, pero no hacemos, no le hablamos a la gente de Dios. De verdad, crean lo que no es nada más aquí, es general. Estamos dejando de hablarle a la gente de Dios. No lo hacemos porque Dios es el único que puede venir a rescatarnos de nuestros pecados, de esa inmoralidad en que estamos viviendo. No podemos decir que estamos libres de pecado, porque el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero si decimos que no pecamos, somos mentirosos porque queremos hacer mentiroso a Dios. No, hermano, tenemos que erradicar la maldad desde nuestros hogares. Ser lo recto, lo correcto, sin importar que se enoje el esposo, la esposa, los hijos, la familia. Tenemos que hacer lo correcto. Si no erradicamos la maldad, tarde que temprano vamos a pagar la factura. Dice versículo 18 al 20. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, wow, ¿hasta cuándo se acuerdan de consultar a Dios? Diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabat y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabat. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que ahora sí el pueblo de Israel consultó a Dios. ¿Pero para qué consultó? Solamente para saber quién iba a subir contra ellos. Lo consultó. Habían dejado de consultarlo desde hace mucho tiempo. No había rey en Israel, dice ahí. Y vuelven otra vez, por primera vez, a consultar a Dios. Y la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que busquemos a Dios? ¿Qué tiene que pasarnos para consultar, para buscar, para tener esa relación con Dios? ¿Qué tenemos que perder para buscar a Dios? ¿Qué tiene que pasar, hermano, para que nosotros doblemos rodilla y busquemos a Dios? ¿Qué tiene que pasar? ¿Una quiebra económica? ¿Una enfermedad terrible? ¿Unas relaciones rotas? ¿Una pérdida? ¿Qué tiene que pasar para que usted diga, ¿sabe qué? Quiero buscar a Dios. ¿Qué tiene que pasar? Aquí pasa algo escalofriante y por primera vez se acuerdan de que está Dios. Es una pena, déjenme decirles, una pena que para el ser humano normalmente solo busca a Dios de una manera emergente. Dios no solo es un doctor, hermanos, que tiene que buscar cuando usted está solo enfermo, o no es un terapeuta que tiene que buscar solo cuando tiene problemas, no es un bombero que usted llama cuando su casa está en incendio. Dios tiene que ser el Dios de nuestra vida y tiene que controlar nuestra vida.
Por tanto, hermanos, Dios no solamente es parte de nuestra vida, Dios debe ser toda nuestra vida. Pero a veces nos perdemos de ese enfoque, nos perdemos y nos alejamos de Él. Perdemos y nos alejamos de Él. Versículo 21 al 23 sigue diciendo: saliendo entonces los de Gabá, los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. ¡Wow! Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les dijo: subid contra ellos. Wow, ¿qué es lo que pasa? Salen a erradicar la injusticia y ¿qué creen? Y ocurre que terminan perdiendo la batalla. Wow. Salen a erradicarla y terminan perdiendo la batalla. Y dice el 24 y 25: por lo cual se acercaron a los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba, contra ellos derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Y aquí nos podemos hacer una pregunta, mis hermanos: ¿por qué han sido derrotados 2 veces? ¿Por qué han perdido 40,000 hombres? ¿Por qué el mal aparentemente está triunfando? ¿Por qué? Imagínate, 40,000 hombres. Imagínate esa escena escalofriante. 40,000 hombres tirados, heridos, muertos. O sea, imagínate las consecuencias de la inmoralidad, lo que trajo la consecuencia de la inmoralidad en los pueblos. 40,000 hombres. Parece que el mal había triunfado, estaba triunfando. Pero podemos especular que estos, aunque buscaron a Dios, Dios no fue su primera opción. Ellos depositaron, yo creo, su confianza en su ejército, en su fuerza, en la bondad de su causa. Señor, tú sabes que esto es justo. Pero faltaba que confiaran verdaderamente en Dios. O probablemente esto formaba parte del plan de Dios para disciplinar a toda la nación. A toda la nación. No olvide que no solamente Benjamín estaba mal, sino toda la nación estaba mal. Hermanos, no tentemos al Señor, porque la disciplina de Dios llega tarde que temprano, tarde que temprano. Sin importar cuán poderoso, cuán fuerte, cuán estable, cuán tú seas en este mundo, tarde que temprano la disciplina del Señor llega a nuestras vidas. Probablemente el Señor les llevó o estaba llevando a esto para que despertaran. A veces el ser humano no despierta hasta que siente algo que le duele, pasa algo que le duele, algo que verdaderamente lo hace pararse. Aquí está despertando el Israel y dice: bueno, tengo que hacer algo. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no despertamos? A veces pensamos: no, todo está bien, no hay problema. Y permitimos, no erradicamos. Versículo 26. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. ¿Y qué hicieron? Lloraron. ¡Wow! Hasta que lloraron. Hasta que lloraron. Hay una gran diferencia ahí. Y aparte se sentaron allí en presencia de Jehová. ¿Y qué más hicieron? Ayunaron aquel día hasta la noche. ¿Y qué más hicieron? Ofrecieron holocaustos. ¿Y qué más hicieron? Ofrendas de paz delante de Jehová. ¡Wow! ¡Wow! Y ¡wow! ¿Cuánto fue la última vez que usted lloró? Pastor, cuando me dejó mi novio. Pastor, cuando mi novia no me hizo caso. No, hermano. Porque de verdad, hermanos, por cosas vanas el hombre se pone a llorar porque perdió un billete. Pero no lloramos por nuestro pecado. No lloramos por nuestro caminar.
No lloramos porque le estamos fallando al Rey de Reyes, Señor de Señores. No lloramos porque estoy viendo que mi familia se está yendo al abismo y yo no hago nada, no despierto. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tienes que perder para darte cuenta que tienes que despertar y que tienes que cambiar de tu condición, de esa vida que estás llevando? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Dice así el 27, 28. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún. Fíjense lo que dicen, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos, Señor. Y Jehová le dijo, Jehová dio una respuesta ahí. Y dice, subid porque mañana yo los entregaré. Wow. Hasta este punto, yo creo que Dios los quería llevar. Por eso permitió que perdieran. Él quería que verdaderamente lo buscaran de corazón. Estaban llorando, ayunando, levantando holocausto, haciendo ofrenda de paz. ¿Cuánta es la última vez que nosotros nos hemos quebrantado delante de Dios? Le hemos pedido su guianza, le hemos pedido su dirección, hemos ayunado, hemos ofrecido sacrificio que le agrade a Él. ¿Cuándo es la última vez que lo hemos hecho? ¿Cuándo? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está nuestro país? Estamos viviendo generalmente una inmoralidad tremenda y no hacemos nada, no despertamos. ¿Hasta cuándo vamos a despertar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que tengamos una pérdida tremenda? Mira lo que dice segundo libro de las Crónicas 7:14 que leímos hace un rato. Segundo libro de las Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿qué? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, y solo hasta entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Ese humillar es reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que Él es nuestro Señor, que sin Él no podemos hacer las cosas. Si se humillara mi pueblo, si reconociera su pecado, si se arrepintiera, si me permitiera ser su Señor, sobre el cual es mi nombre invocado, lloraren, tuvieran una relación conmigo y buscaran mi rostro, tuviéramos intimidad, pero sobre todo, y se convirtieran de sus malos caminos. Se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo los oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos que este país cambie, pues tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que llevar la palabra, tenemos que dejar de hacer las cosas que sabemos que están mal, hermanos. Tarde que temprano nos van a pasar factura. Hay cosas que sabemos que no están bien delante de Dios, que no es pecado, pero que no están bien delante de Dios. Y tú lo sabes y yo lo sé. ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué estamos enseñando a la familia? ¿Cómo nos estamos viendo ante la sociedad? ¿Qué estamos haciendo esposos, esposas, hijos? Hay cosas que no están bien, que sabemos que no están bien, y tarde que temprano, de verdad ahorita podrás disfrutarlo, pero tarde que temprano eso va a pagar o te va a pasar factura en tu vida. Versículo 29 al 35. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabat, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día. Ordenaron la batalla delante de Gabat como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y otro a Gabat en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden
a la batalla de Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaba y vinieron contra Gabat 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba. Y derrotó Jehová a Benjamín. ¿Quién lo derrotó? Jehová, no el hombre, Jehová. A Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Qué escena tan dramática, qué escena tan cruel. Imagínense los campos llenos de personas heridos, muertos, tasajeados. Todo porque permitieron y no sacaron el mal del pueblo. Ese mal de inmoralidad. A final de cuentas, si nosotros no lo hacemos, tarde que temprano, si no lo hacemos, vamos a pagar factura. Y la factura a veces que paguemos, ya no hay remedio. Son cosas fuertes, hermanos. Yo agradezco a Dios porque, y lo dije hace 15 días, agradezco a Dios porque lejos de nosotros decir, wow, el pastor parece que siempre quisiera decirnos cosas, agradezco a Dios porque nos advierte de esas cosas que pueden pasar. Es grande su amor, es grande su misericordia, que dice, hijos, por favor, no hagan esto. O sea, Él no viene y corta de tajo, Él viene y nos está diciendo por su amor, por su misericordia, por la gracia que Él tiene. Él nos dice eso. De los 26,000, ¿cuántos habían caído? 25,000. Solo por unos hombres, yo digo sodomitas. ¿Qué son estos? Hombres que buscaban placeres en su inmoralidad sexual. Todo por eso. Versículo 36 al 48. Y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron pronto contra Gabat y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hicieron subir una gran humadera de la ciudad. Luego pues que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta el frente de Gabat, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviendo luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espadas, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto de la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad, como a las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Acabaron con todo, exterminaron todo, bestias, animales, hombres. Acabaron con todo. Acabaron con todo, hermanos. Esa guerra resultó casi en la extinción de la tribu de Benjamín. Se quedaron como un mínimo de hombres que sobrevivieron. Se quedaron. Y yo quiero suponer que esos hombres aprendieron una lección. Esa ha sido la consecuencia de la inmoralidad de los 26,000 hombres que habitaban ahí. 25,000 o más habían muerto por una inmoralidad de algunas personas. Y así es esto. Tenemos que
Yo digo así, tenemos que perder algo para entender que nuestras vidas tienen que ser cambiadas, que tenemos que dejar muchas cosas que no tienen que estar en nuestras vidas. ¿Qué tiene que perder esta nación para entender que debemos devolvernos a Dios? ¿Qué tiene, hermanos? ¿Qué tenemos nosotros que perder para entender que es tiempo de cambiar, es tiempo de actuar, es tiempo de tomar decisiones sabias? ¿Qué tenemos que perder? Muchas veces nosotros no permitimos de verdad la maldad aún en nuestros hogares. Esa matanza fue algo horrible, tan igual que lo que pasó en el capítulo anterior. Prefirieron defender el mal antes de que hacer justicia con el mal. Muchos de nosotros preferimos defender el mal y cerrar los ojos ante el mal y la maldad que estamos viendo. Ya cambiará, ya pasará después. Los tiempos no cambian. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscarle, tenemos que tener comunión con Él, tenemos que tener paz con Él. Que Él sea lo primero en nuestras vidas, para que lo que venga sea bendecido por Él. Pero nosotros queremos la bendición antes que el que da la bendición. ¿Qué tenemos que quitar? ¿O hasta dónde estamos dispuestos o qué estamos dispuestos a perder para entender que tenemos que erradicar la maldad, las cosas que no son correctas de nuestra vida, de nuestra familia? Benjamín, si ustedes recuerdan, era el hijo de Jacob, era el hijo consentido, el más pequeño de Jacob. Hijos eran los consentidos, pero Benjamín era el más pequeño, era consentido. Él era un hombre que conocía de Dios, que amaba a Dios. Benjamín, hablo de Benjamín, de donde salen los benjamitas. Era un hombre que conocía a Dios, era el hombre consentido de Jacob. Y este hombre era bueno, hacía cosas correctas. Pero déjeme decirle que al paso del tiempo, pareciera que empezó a hacer el pueblo, cosas incorrectas. Y un día tuvo que pagar las consecuencias. Todo eso sucede porque una nación abandonó a Dios. Todo eso sucede cuando una sociedad abandona a Dios. Todo eso sucede cuando una familia abandona a Dios. Todo eso pasa cuando un individuo abandona a Dios. Cuando usted, padre de familia, abandona a Dios, hay consecuencias con su familia. Cuando usted, madre de familia, abandona a Dios, hay consecuencias con su familia. Cuando usted, hijo de familia, abandona a Dios, hay consecuencias en la familia. ¿Qué tiene que dejar? ¿Qué tiene que perder para darse cuenta que tenemos que despertar? Para darse cuenta que hay cosas que pueden traer mal a nuestras vidas. Y usted puede decir: pastor, normalmente usted viene y habla un poco fuerte o muy fuerte, y yo siempre les advierto solamente lo que la palabra de Dios dice, y vamos compartiéndola como van las enseñanzas. Mira lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del versículo 15 y 16. Vamos a ver el 15, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Dice así: y Jehová Dios de sus padres ¿envió qué? Constantemente palabra. ¿Qué envió Dios? Constantemente palabra a ellos. ¿Por medio de quién? De sus mensajeros. ¿Por qué? Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Por qué Dios manda siempre mensajeros a través del pastor, a través del predicador, a través de los hermanos? Siempre manda mensajeros, siempre. Pero pastor, siempre nos está diciendo: pues se lo estoy diciendo porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios quiere prevenir a su pueblo, porque Dios nos ama y quiere lo mejor, por la misericordia de su pueblo. Constantemente está mandando mensajeros. Manda mensajeros para que usted decida en el nombre del Señor regresar, dejar de hacer lo malo, sacar lo que tenga que sacar.
Por eso cada domingo viene usted a escuchar la palabra de Dios. Usted no viene a que le endulcen el oído. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Una palabra que lo pique, una palabra que caiga al corazón, una palabra que lo haga que despierte, que reaccione y diga, verdaderamente tengo que dejar de hacer esto. Tengo que desprenderme de esto. Verdaderamente tengo que sacar la maldad de mi persona, de mi familia, del entorno que yo tengo, orar por mi nación, humillarme delante de Dios. Cuando usted se ha humillado con su familia, vamos a orar para saber si estamos haciendo lo correcto o buscando de forma correcta a Dios. Familia, vamos a hincar, vamos a humillarnos, vamos a orar. Decimos, no pasa nada con que oremos, leamos la Biblia, vayamos, ya es todo. No, hermano, tenemos que pedirle perdón a Dios porque Él obra en misericordia, en gracia con nosotros, siempre. Él dice que nos manda mensajeros. No tenemos nosotros pretexto para decir que no se nos avisó, que no se nos dijo. Al contrario, si se le está diciendo, se les avisa, es por amor, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que te dice, tienes que dejar esto, tienes que apartarte de esto, tienes que caminar así, tienes que cambiar, tienes que reflexionar, tienes que despertar. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos confiados en las promesas que tiene Dios para sus hijos. No en las circunstancias que sí afectan, pero que están pasando. ¿Qué va a pasar con la guerra? Tú no te preocupes con la guerra, tú preocúpate por tu relación con Dios. ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿De qué te preocupas si tarde o temprano un día no vamos a estar aquí? Preocúpate por tu relación. Porque un día Dios va a pedir cuentas de lo que te ha dado. Y Él puede disciplinarnos de una manera tremenda. Fíjate lo que dice el versículo 16. Mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de los mensajeros de Dios. ¡Wow! Este pastorcito Román está re loco, no sabe lo que dice. Yo con que ore y con que asista los domingos se acabó. Con eso es suficiente. ¿Qué me va a estar diciendo lo demás? Hacían escarnio, dice ahí, de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. ¡Wow! Burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice? Y ya no hubo remedio. ¡Wow! En la actualidad muchos pastores son atacados por hablar de la verdad, son difamados. Yo tengo un video en YouTube que hablé y compartí y se llama el título de ese video así: el cristiano debe de vacunarse contra el COVID-19. Fue un video que hice cuando fue la temporada del COVID. No nos congregábamos, hablábamos, nosotros lo transmitíamos por video, pero no nos congregábamos. Entonces yo hice ese video y me sorprendí mucho porque tiene más de 10,000 visitas. Pero ¿sabes qué decía la mayoría de los comentarios? Ese pastor está mal, ese pastor está loco, ese pastor no sabe. Que le enseñen, que le digan. ¿Por qué? Hacían escarnio, menospreciaban sus palabras, burlándose. Pero dice ella, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. No esperemos al que el Señor venga y tome la disciplina y no haya remedio, porque va a llegar tarde que temprano, va a llegar el momento, hermano. No nos engañemos a nosotros. Como tú eduques a tu familia va a ser educada. Como tus hijos sean contigo o los eduques, van a ser así con la sociedad. No nos podemos engañar. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? ¿Qué lugar está ocupando Dios en mi vida? ¿Qué lugar lo está ocupando? En la actualidad muchos pastores les digo, somos atacados. Por eso les dije lo del video. Somos atacados porque hablamos la verdad. Pero ¿qué estamos esperando? Que un día Dios ejecute sus juicios de la manera en que Él sabe. La tribu de Benjamín, yo lo creo así. Si se hubiera arrepentido y se hubieran entregado y se hubiera vuelto a Dios, les aseguro que esa tribu no hubiera experimentado la disciplina de Dios.
sino la misericordia de Dios. Mucha gente no entiende y va a experimentar la ira de Dios o la disciplina de Dios en lugar de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y Él dice que si nos arrepentimos, pedimos perdón, Él es fiel para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad. Así dice la Biblia, allí en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido, hubiera actuado diferente, no hubiera pasado eso. Casi fue el exterminio total de la tribu de Benjamín. Ya hay un hombre de la tribu de Benjamín que también tuvo que ser disciplinado por Dios y entendió. Y cuando entendió es porque tuvo un encuentro con Dios y toda su vida cambió dramáticamente, totalmente, para la gloria de Dios y para bendición tuya y mía y de todos los que hemos creído en la palabra de Dios. ¿Quién fue ese hombre de la tribu de Benjamín? Te digo, ¿quién fue? Pablo de Tarso, Saulo. Por eso te estoy diciendo que si nosotros siempre... Este momento en el que estamos es el momento de hacer las cosas, de actuar, de ser hacedores. Él actuaba mal, hacía cosas inmorales, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, él decidió, porque Dios puso en su corazón el cambio, ese cambio que fue para la gloria de Dios y para bendición de nosotros, porque ahora leemos las enseñanzas que él tiene, cómo Dios transforma los corazones, cómo Dios cambia los corazones, y de un hombre que tuvo mucho, ya no tenía nada. De un hombre que era poderoso, dejó de ser poderoso. De un hombre que hacía cosas que no estaban bien, empezó a hacer las cosas que estaban bien. Yo no quiero ser cargas, aún yo me desgastaré por amor a ustedes, decía Pablo. Eso es lo que hace Dios. Por eso yo te digo que a través de la palabra volvamos a Dios, busquemos a Dios. Nunca es tarde. Si estás vivo, ahí está, es la oportunidad. Pero tampoco esperes a mañana, porque el día de mañana no vas a saber qué va a pasar. ¿Qué esperas? ¿Qué pérdida necesitas tener para buscar a Dios, para humillarte delante de Dios? ¿Qué esperas para sacar lo que tú sabes que está mal de tu vida, tu caminar, tu proceder, tus pensamientos? Nuestros pensamientos no pueden ser más altos que los de Dios. Dios nos conoce, a Él no lo podemos engañar. Esas lecciones de verdad que nos enseñan, lejos de darnos temor, nos debería de dar gusto, porque el Señor es misericordioso. El Señor nos está diciendo: pueblo, humíllense, búsquenme, oren, y entonces yo haré misericordia con ustedes. Hermanos, lejos de verdad de espantarnos esas historias, debemos agradecerle a Dios porque fueron plasmadas en la palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, para que a través de ella nuestra vida se vaya transformando y seamos diferentes para la gloria de Dios. Por favor, pídele a Dios que te muestre de qué manera tienes que erradicar el mal en tu hogar. A veces permitimos muchas cosas al esposo, a la esposa, a los hijos, y diremos: ya mañana pasará, ya después cambiará, el tiempo lo dirá. El tiempo no cambia. Nosotros tenemos que tomar la decisión de humillarnos delante de Dios, de pedirle dirección y de empezar a hacer algo para que todo cambie. No hagas algo cuando ya hayas perdido algo o a alguien. Yo doy gracias a Dios de verdad, porque Dios nos dice: no quieras experimentar la disciplina de Dios, sino más bien busca la misericordia de Dios. Hermano, Dios nos ama tanto que aún en medio de historias tremendas, terribles, horribles, hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Pero está en ti despertar, levantarte, sacudirte y decir: sí es cierto, aunque esto no es pecado, pero no es lo mejor, tengo que dejarlo y tengo que cambiar en mi manera de caminar,
y tengo que instruir a los míos, y tengo que rescatar a los míos, y tengo que tratar de que la sociedad sea mejor, y tengo que orar por mi país. Aquí siempre, todos los domingos, cuando iniciamos, siempre se ora por el país. Hermanos, la inmoralidad y la maldad que permitamos nos puede llevar a vivir cosas en las cuales a veces ya no hay retroceso. Busquemos la misericordia de Dios y no la disciplina de Dios, hermanos. Vamos a concluir la semana, el estudio que viene, concluimos con el libro de los jueces, y es una bendición de Dios permitirnos estudiar un libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Esta forma de compartir se llama, es una predicación expositiva. Y es algo muy hermoso. Y tratamos y le pedimos al Señor que nos ayude a que nosotros hablemos la verdad de Él. Podemos equivocarnos. Por eso yo les digo, no se queden ahí. Si no recuerdan todo, vean el video y busquen y lean su Biblia y comparen. Y si hay que corregir algo, lo corregimos. Pero tratamos de que todo lo que dice en la Biblia sea transmitido para nosotros, las enseñanzas, para que nosotros podamos vivir de una manera diferente y confiados en las promesas que tiene Dios para su pueblo, para sus hijos, para nosotros. Que amas a tu esposa, amas a tus hijos. Déjame decirte que tú eres el que va al frente, padre de familia, que tú eres el que debes de empezar, que tú eres el que tiene la responsabilidad, que así como tú les guíes, es como ellos van a aprender y como ellos van a enseñar. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos diciendo que dejen? ¿Qué le estamos diciendo que se acabe? Hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios habla a su pueblo, y lo habla con amor, lo habla con misericordia, y nos habla porque nos ama mucho. Con amor nos ha amado Dios. Él nos escogió, Él nos trajo desde los confines para que seamos sus hijos. Y dice que no temamos ni desmayemos, porque Él siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a sustentar, nos va a esforzar, nos va a ayudar, pero nosotros debemos de hacerlo nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.